nosotros ya estudiamos la bestia del leopardo, ¿no? Como decía el hermano Breiner, que las cabezas representaban estos cuatro generales, ¿no? Y dimos los nombres y las partes que ellos tomaron para sí. Y esa historia termina en que uno de ellos es el que termina gobernando, el que más se inclinó. La cuarta bestia es espantosa y terrible, la cual tiene dientes de hierro, y que Daniel se preguntó, bueno, yo quiero saber más acerca de esta bestia, ¿cierto? Ese es un recuento que quedamos hasta ahí. Entonces vamos a orar para iniciar este. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y permite que ahora que vamos a hacer el repaso de este segundo tema, Señor, tú nos puedas abrir el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces decíamos que a la muerte de Teodosio, ¿cierto? Arcadio, que era el hijo mayor, tomó posesión de las partes de Oriente, mientras que Honorio, el hijo menor, tomó las partes de Occidente. Honorio tomó las partes más pobladas, Arcadio, perdón, mientras que Honorio le tocó las partes menos pobladas. Ahora, en el tiempo del año 300 y más, las tribus bárbaras, como se le llamaban en esa época, ellos vieron la necesidad de empezar a invadir. Y ellos empezaron a invadir la parte de Occidente, la parte menos poblada, porque no había cómo contrarrestarle a esas personas. Ahora, se llamaban bárbaros por una razón, y es que ellos no tenían letra. Eran bárbaros, eran toscos en todo, estilo picapiedra. Entonces empezó una guerra que demoró más o menos hasta el año 436, o sea, estamos hablando de casi un siglo, para que ellos se pudieran establecer como tribus, y empezaron como toda nación empieza, desde lo más poquito hasta lo más grande. Ahora, esas tribus hoy por hoy, tenemos los anglosajones, que hoy por hoy tienen el nombre de Inglaterra. Hoy Inglaterra, cuando en su inicio eran tribus bárbaras, una cocha de indios que surgió y hoy es un país grande. Tenemos los francos. ¿Qué país relaciona francos? Francia. Francia. Francia está establecida como un país llamado Francia. Los germanos, el país de Alemania. Los lombardos, así se llamaban, Italia. Los suevos, Portugal. Los visigodos, España. Los burgundios, Suiza. Mientras que los ostrógogos, los eurelos y los vándalos fueron destruidos. Que fueron estos tres cuernos que vamos a ver ahora, que este otro cuerno arrancó ahora. Todas estas tribus surgieron en la parte de ¿qué? De Occidente. Por eso en la profecía siempre hablamos de Europa occidental. Entonces, fíjense, tenemos para concluir de esta manera, que el oro y el león representaban a Babilonia, mientras que los pechos y los brazos de plata con el oso representaban a los medos y a los persas. Los muslos de bronce más el leopardo con las cuatro cabezas y las cuatro alas representaban a Alejandro Magno, representando el reino de Grecia. Y esta bestia espantosa y terrible representada por Roma. Ahora, ¿en qué tiempo estos reinos gobernaron? Bueno, si nos damos cuenta, les voy a hacer para que ustedes vean el tiempo profético en que ellos empezaron a gobernar. Por lo menos, Babilonia empezó a reinar en el año 605 a.C. hasta el 539. Ahí les puedes sacar la cuenta de cuánto demoró. Mientras que los medios y los persas gobernaron desde el 539 hasta el 331. Acordémonos que esa fecha venían descendiendo. Mientras que Grecia gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Y Roma, por ende, empezó desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. O sea que Roma fue el imperio que más gobernó. O sea que Apocalipsis, acordémonos que la introducción decíamos que Daniel y Apocalipsis eran libros complementarios. Ahora, en la Biblia encontramos en Daniel 7, ahora sí vamos a leer, Daniel 7 y el versículo 24 y 25 nos dice... ¿Puedo leer? Sí, claro, hermano, claro. Es la palabra de los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y atrás ellos se levantará otro, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y derribará a los 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Amén. Entonces mire, antes de entrar en detalles de este cuerno pequeño, porque Daniel dice que se intrigaba más, no solo por la bestia, sino por el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tiene que ser romano. ¿Por qué tiene que ser romano? Porque sale del dragón, como lo dice Apocalipsis, o de la bestia, porque la bestia tiene 10 cuernos y tras los 10 cuernos surge otro, el cual derriba a 3. Por lo tanto, este cuerno tiene que tener ¿qué? Sangre romana, porque sale de la cuarta bestia que representa ¿qué imperio? El imperio romano. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que este cuerno pequeño ya no está simbolizado por un reino corporal como lo era Roma imperial, sino por un reino espiritual, a saber, un poder religioso. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo tiene que levantarse este cuerno pequeño? Tiene que levantarse después que se levantan los 10 cuernos, porque él surge, hermano y hermana, es después que los 10 cuernos salen, es que por encima de ellos él surge. O sea que este poder religioso tiene que levantarse después del año 476, o bien sea este poder religioso. Ahora, tiene que ser, como les decía, un sistema que lleve en sus venas a Roma imperial. Además, no solo es diferente de los otros reinos, sino que es más grande que todos ellos. O sea, que tiene el dominio sobre todas las cosas. Fíjense, la Biblia lo cataloga como un cuerno pequeño. Ahora, quiero que ustedes noten unas características que son personales del cuerno, porque aquí es en donde entonces uno empieza, Dairo, no a leer por leer. Aquí es donde uno empieza a investigar detalle por detalle. Así le toma uno toda la vida. Pero lo importante es, no es correr, sino saber correr. Decía alguien que aunque te leas toda la Biblia, si no masticas lo que lees, de nada sirve. Entonces es necesario este mismo principio aquí. Primera característica que debe tener este cuerno, que derriba a 3 cuernos o a 3 reinos, porque tenemos que entender que los cuernos vistos representan reinos. Segunda característica, hablará palabras contra el Altísimo. Tercera característica, a los santos del Altísimo quebrantará. Cuarta característica, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y la quinta característica es que el dominio lo tendrá hasta tiempos y medio tiempo. O sea, 5 características que nosotros debemos de notar. Ahora, ¿cómo es que este cuerno pequeño arranca 3 cuernos? Según la historia de lo que yo he estudiado, habían 3 reinos, como los que mencionamos. A estos 3 cuernos le llamaban las tribus arrianas. O sea, como este cuerno pequeño representado por el Papa quería desarraigar a estas 3 religiones que no competían con ellos, buscó la manera. Ahora, algo parecido a lo que va a pasar con la Iglesia Adventista, ya que nosotros no nos vamos a asemejar a ellos observando un día domingo, sino el sábado estaremos, en pocas palabras, contradiciendo la voluntad de la iglesia como iglesia y Estado. Ahora, ¿dónde se refugiaron? La historia dice que estas 3 tribus que estaban en Occidente se fueron para Oriente, para donde el hijo mayor, claro está que ya él no vivía, para buscar refugio. Pero vamos a ver que la Iglesia Católica tenía tanto poder que entre cartas autorizó que mataran a todas estas personas. Y fue tanto su destierro que si tú me preguntas hoy esas 3 tribus no existen como país. Yo te mencioné todas, las 7 con nombre propio. Esas 3 no existen, o sea que fue arrancado de raíz. El cuerno tuvo el poder para hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Miren esta cita, aquí tengo citas, estos temas yo los preparé hace tiempo. Dice, la conversión era un proceso lento, por lo que los efectos de la conversión de los pueblos hermanos no se evidenciaron desde el principio, sino que fueron manifestándose suavemente en múltiples modos durante muchos siglos
en la historia de Europa. La conversión de los bárbaros al primitivo movimiento monástico se debió a la conversión al cristianismo de los pueblos germánicos y godos y vándalos. Estos fueron los tres que desarraigaron. Se habían convertido al arrianismo, mientras Clodoveo, rey de los francos, se convirtió al cristianismo ortodoxo, católico, romano. Entonces él pensó así, miren, Clodoveo no era torpe. Él decía, hay 6 naciones que están a favor de la Iglesia Católica. Yo no voy a hacer la excepción. Yo también seré. Porque él estaba buscando el favor de este gobernante papal. Y de este modo se puso en las manos del Papa para derribar a estas 3 tribus. Porque yo les hago una pregunta. ¿Puede la Iglesia Católica ir a una casa y matar? No lo hace. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del poder civil. Nosotros el sábado pasado medio tocábamos el tema y decíamos que a eso la Biblia le llama la espada. Tiene un tiempo definido de 3 tiempos y medio. Este poder o este cuerno pequeño. ¿Cuánto es 3 tiempos y medio? Un año. ¿Un tiempo? Un año. ¿Tiempos? Un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. O sea que este cuerno iba a tener estas características personales durante 3 años y medio. O sea que podemos proféticamente hablar que un año, ¿cuántos días trae? 365. A nivel de, pero un año profético trae 360. Y si multiplicamos esos 3 años y medio de 360 más el medio año que viene siendo 180 días, eso equivaldría a 1260 días. Ahora, según la Biblia, un día equivale a un año. ¿Ustedes se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor, Dios lo envió por 7 tiempos a que comiera pasto y su pelo le fue como plumas de águila? Si no hubiesen sido 7 años, tendrían que ser 7 meses. Y en 7 meses no te crecen las uñas como le crecieron a él, ni el pelo, pero en 7 años sí. Y si fuesen 70 años, pues no hubiese alcanzado la vida. O sea que la lógica, uno la va buscando y dice, no, son 7 años. Ahora, el pueblo de Israel, en números, vamos a ir a números. Este sí lo vamos a leer porque no hemos tocado interpretación. Números, el capítulo 14 y el versículo 33 y 34 nos tiene la interpretación. Dice, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste en reconocer la tierra, cargaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año, ¿por qué? Por cada día. Por cada día. Y conoceréis mi castigo. Entonces Dios le está dando la interpretación a estos 1260 días como equivalente a 1260 años. Ahora yo quiero que ustedes noten que este poder religioso durante 1260 años iba a tener un poder impresionante. Iba a blasfemar contra Dios. Iba a quebrantar a los santos del Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, 1260 años no es una payasada, es un tiempo bastante largo. Ahora, ¿cuándo inició? Si no fuese historia ya, lo que estamos tocando, no se podría saber con exactitud cuándo inició este poder a gobernar durante los 1260 años. En el año 538, Clodoveo se puso a disposición del Papa en ese tiempo y le dio las riendas. O sea que el Papa ahora era gobernante sobre el poder civil y sobre el poder religioso. De esa manera, yo comprendo hoy como estudiador de las profecías que en el año 538 inicia el conteo de los 1260 años. Ahora, del año 538 le añadimos 1260 años, vamos a sumarlos hasta donde llegamos. 1260, ¿sí o no? Más 500, ¿cuántos son? 1700. 1700, más 200, 1960. ¿1000 qué? 1960. Más los 38, pues desde el 538, 1998. 1991.
O sea que proféticamente este poder religioso desde el año 538 hasta 1798 iba a tener un poder impresionante. Y el poder equivale a que tenía el poder civil a su disposición para hacer cuanto la iglesia quisiera. Ahora, faltaban 2 años para 1800. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? En 2020. ¿Cuántos años han pasado? 222 años. De que este poder religioso o este cuerno pequeño dejó de gobernar. O sea, que desde el 500 y más antes de Cristo, que Dios está iniciando, ya nos está llevando hasta dónde? Hasta nuestra era. 2 siglos atrás, y hubiésemos visto cómo este poder administraba al poder civil. O sea que las profecías, como yo le he titulado a este tema, una luz en el sendero de esta vida, porque ya nos va mostrando cómo sucede. Quiero leerles aquí una cita como para complementar ese párrafo ahí. El papado del obispo de Roma, primitiva capital del centro del imperio, era sede de que se suponía fundada por San Pedro mismo. La fundación de Constantinopla y la decadencia del imperio occidental acrecieron su importancia. A trasladarse el asiento de la autoridad imperial a Rávena, el obispo de Roma se convirtió en la primera autoridad romana, fíjense, el obispo, y después en la de toda Italia. Las invasiones bárbaras produjeron nuevas responsabilidades que los obispos de Roma supieron afrontar magníficamente. Desde el 476 dejó de haber emperador en Occidente y el papado, como ya procede llamarse el episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador en Occidente, añadiendo esto al gran poder espiritual que empezaba a ejercerse sobre toda la iglesia de oeste. Fíjense, ¿cuál fue la razón? Oye bien, porque esto se va a repetir. La razón por la cual el obispo tomó el poder civil era porque había desastre y había desorden. Entonces el presidente de Francia, que fue el que le otorgó el poder, se vio en la necesidad de hacerlo, porque vio que en cierto modo ellos supieron gobernar magníficamente esa área. Casi algo semejante a lo que está haciendo el Papa ahora, ¿no? Se ve que es el que sabe cómo es que está administrando con este nuevo orden mundial. O sea, se está repitiendo la historia. Y la única forma de saber es que usted estudie las profecías. De resto, no será así. Ahora, de esta manera fue como llegaron a ser, como llegaron a estar bajo el mismo poder papal. Ahora, ¿qué otra cosa haría? La tercera cosa que haría era que iba a hablar blasfemia contra el Altísimo. Sabemos qué es blasfemia. ¿Qué es blasfemia, hermano Breno? Mal hablar, malinterpretar, mal hablar de las cosas y alterarle. Hablar, por ejemplo, cosas que no son así de ciertas cosas, determinados objetos o alguien. Eso es blasfemar. Bueno, ¿quieren saber qué es blasfemia? Yo puedo decir, pues lo que yo he podido leer de la palabra de Dios, que cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, ¿qué decían la gente? Blasfemia dice. A creerse hijo de Dios o darse como que ese mérito o esa cosa. Vamos a leer el capítulo 10 del Evangelio de San Juan y vamos a salir de la Biblia nos va a dar con exactitud que es blasfemia. Juan capítulo 10, versículos 32 y 33. Juan, sí. Capítulo 10, versículos 32 y 33. Miren por qué es lo que es blasfemia. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por la cual de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemiar como Dios? Hacerse Dios. Pregunto, ¿el Papa se ha hecho igual a Dios? Sí. Se cree igual a Dios. Mira lo que dice esta cita. En la encíclica acerca de los deberes principales del cristiano como ciudadano, el 10 de enero de 1890, dice el Papa Leo
El principal maestro de la iglesia, el pontífice romano, para llegar a la uniformidad de pensamiento es necesario subyugarse completamente a la voluntad del pontífice romano y de la iglesia obedecerle como si fuese Dios mismo. Esto es una cita de la iglesia católica. El 20 de junio de 1824 declaró el Papa Leo, además, que nosotros los papas tomamos en este mundo el lugar del Dios omnipotente. Otra cita para compartirles: nosotros definimos que la Santa Sede Apostólica, el Vaticano y el Pontífice Romano tiene la primacia sobre todo el mundo, o un decreto del Concilio de Trento citado por Splini y Gabriel tiene que la autoridad sobre todo el mundo. ¿Quién es lo que tiene autoridad sobre todo el mundo? El Papa Julio dice: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernador, tú eres el amo y por siguiente tú eres otro Dios en la tierra. Y él aceptó esa afirmación, algo que no hizo Pedro cuando los ángeles se le postraron, ¿no? Algo que no permitió el ángel cuando Juan se le postró, le dijo: no, adora a Dios, ¿cierto? Muy bien, entonces preguntó: este poder religioso durante 1260 años se iba a hacer pasar como Dios. ¿Y qué otra cosa iba a hacer? La Biblia dice, cuando Jesús cura al paralítico, lo llamaron que había blasfemado porque había perdonado los pecados del paralítico. Y él les dijo que era más fácil decirle: toma tu camilla y anda, o tus pecados te son perdonados. Y él le dice: para que sepáis que el Hijo de Dios también tiene potestad, el Hijo del Hombre. Entonces, blasfemar contra Dios es hacerse Dios y pretender perdonar pecado. Ahora, aunque no tiene el poder civil en su rango, porque ya el tiempo se le definió, todavía lo hace. ¿Cuántas personas no se confiesan delante de un papa? Sí. Y ahora yo les pregunto: ¿eso es bueno o es malo? Malo. Ahora que conozco sé que es malo porque lo hacía. Mira lo que dice esta cita. Hay muchas, pero voy a leer cortas. El sacerdote toma lugar del Salvador mismo y al decir ego te absuelvo o absuelve de pecado, requiere toda la omnipotencia de Dios al perdonar un simple pecado, pero aquello que solo Dios puede efectuar mediante su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote al pronunciar ego te absuelvo. Fíjense, o sea que ellos en sus encíclicas lo que escriben, dice que un sacerdote al decirte absuelvo puede perdonar pecado. Entonces podemos ver por medio de esta característica qué cuerno es el que Dios está representando. Ahora fíjense, Martín Lutero, sacerdote católico agustino, desaprobaba agriamente este comercio. En efecto, en el siglo XVIII, los abusos y el tráfico al que dio lugar a la venta del perdón fue el motivo principal que llevó a Martín Lutero a enfrentarse con la Iglesia Católica. ¿Cómo perdonaban pecados ellos? Por medio de indulgencias. Indulgencia podía ser una literatura. Entonces yo venía y te decía: con esta literatura que te vale 10.000, por un decir, o $3, para que se entiendan los que puedan verlo después, tienes esta indulgencia. Y con esto solamente cubres pecados como malas palabras. Pero aquí te tengo esta otra de otro calibre, pero ya te vale $30. Y esta te cubre de pronto una falta a algún hijo, a una esposa. Pero tengo esta, que esta te vale $100.000, pero te cubre si has matado a alguien. Eso fue algo que ellos inventaron, simplemente fue para llenarse los bolsillos. Para llenarse los bolsillos. Entonces fíjate, Dairo, para llenarse los bolsillos. Pero, ¿dónde está toda esa plata? Y el Vaticano. Esa plata no se ha gastado. Esa plata está guardada. Y si tú no le des la conexión a esto, al nuevo orden mundial, ¿en qué consiste el nuevo orden mundial? En que el Papa considerará la ayuda a todos los países que están en fracaso por todos estos desastres, para que él quede como sucesor. Y uno se pregunta: ¿y dónde va a sacar tanta plata? ¿Y tú crees que durante 1260 años guardando plata es qué? Y qué casualidad que Eso no es en vano. y qué casualidad, Sabía Es que el trabajo no es del Papa, el trabajo es del diablo. y qué Y él casualidad sabe lo que está haciendo. Por eso y qué casualidad que el dólar nunca lo se ha están devaluado. representando. Lo está representando. Y Miren, el dólar nunca se ha devaluado. fue el motivo principal que llevó a Martín Lutero a enfrentarse con la Iglesia Católica. En su opinión, tales transacciones eran vergonzosas y lejos de liberar a los pecadores,
agravaban aún más lo pecaminoso de sus acciones. La venta de indulgencia fue motivo para una indigna respuesta a Martín Lutero, que publicó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, iniciando así el proceso conocido como la Reforma Protestante. O sea, que Dios levantó una cabeza, sola una y horma, y con una cabeza hizo Dios lo que hoy nosotros somos, adventistas del séptimo día. Si Martín Lutero no se hubiese puesto a disposición de Dios, difícilmente hoy en día la verdad hubiese salido, pero por medio de otras. Pero él se dispuso y hoy en día nosotros conocemos lo que es verdad presente para este tiempo. Fíjense cómo Dios, nuevamente, hermano Breiner, nos exhorta con la misma temática, pero ya profundizando mucho más. Yo le llamo a esto como cuando uno hace un rompecabezas. A medida que tú vas armando, ya tú vas viendo que las fichas son más claras y tú las vas pegando hasta que definitivamente tienes un cuadro y tú dices, qué paisaje hermoso. Eso no se va a armar de un día para otro. Exacto, entonces ahora fíjate, en el versículo 13 encontramos este pasaje bíblico. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Adón. ¿En qué momento persiguió a la mujer? Durante 1260. Es la misma historia, dicha de otra manera. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de ¿qué? De la gran águila. Protección divina. Para que volara delante de la serpiente. Miren que la serpiente aquí representa a Satanás, pero Satanás a través del poder católico usando el poder civil para poder calcinar al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí repite la misma sección y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por él. Decíamos que las aguas representan muchedumbre, en este caso la gente que pelea. Mira que el dragón lo que estaba era instigando al poder civil para que arrojara agua, o sea, para que persiguiera a la mujer, pero dice que la tierra abrió la boca y tragó. Ahora, eso tiene su significado y lo vamos a ver posteriormente. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río y el dragón había echado su boca. Ahora fíjate, aquí culminó en la época de 1798. Ahora fíjate lo que viene. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que el dragón, Dairo, había hecho todo esto hasta el periodo de 1798 y no es casualidad que la iglesia adventista pocos años después haya surgido, porque ese es el remanente de la iglesia. Y la Biblia está diciendo que el dragón contra el resto se va a irar contra el resto de la descendencia. O sea que tú que estás escuchando, más adelante te vas a dar cuenta que tú vas a ser perseguido sobre esta ley, porque tú haces parte del remanente. Mire, Dios lanza profecía por aquí, profecía por aquí, profecía por aquí. Cuando tú atas todas estas profecías de diferentes modos, tú ves cómo Dios iba actuando por aquí, por allá. O sea, y todo encaja tan perfectamente. Tiempo tras tiempo. Por eso yo estoy convencido de que la iglesia adventista es una iglesia que está en un marco profético. Eso es lo que me hace a mí creer que la iglesia adventista es el verdadero pueblo de Dios. No porque haya gente tan linda como ustedes, sino porque la palabra dice que esta es la iglesia. Y yo no era adventista desde mis inicios, yo iba a la iglesia evangélica, pero estudiando esto, miren hasta dónde yo vine a tener. Y le doy gracias a Dios. Ahora fíjate, el capítulo 13, nuevamente Dios lo dice, pero mira la manera como lo dice, que esta es la manera como me gusta. Ya Dios al cuerno pequeño no le llama cuerno pequeño en Apocalipsis, sino que le llama bestia. Allá Daniel lo llamó bestia espantosa, pero igual dragón como tal, o sea, aroma imperial. Pero ahora aquí Juan le llama bestia al cuerno pequeño. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué? 7 cabezas
y 10 cuernos. Parecido, ¿no? En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón, o sea, el enemigo a través del poder civil, le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿A quién se lo dio? A la bestia, al papado. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto? 40. Por 42 Ahora, meses. si usted multiplica 42 meses por 30, ¿eso le da cuánto? 260. 1260, o sea, es el mismo periodo, dicho de otra manera. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios. ¿Se dan cuenta? De su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos ¿dónde? Del principio en el libro de la vida. Del cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Fíjense, este poder durante 1260 años no solamente blasfemó el nombre de Dios, no solamente cambió los tiempos y la ley. ¿Cómo es que cambia los tiempos y la ley? Bueno, los tiempos de Dios, dice el libro Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que en qué tiempo restauraría Jerusalén. Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber las ocasiones y los tiempos de Dios que Él ha puesto en su sola potestad. O sea que lo que ellos querían saber era en qué momento Dios iba a actuar tal época. Entonces, lo que ellos hicieron cambiar los tiempos. ¿Qué fue lo que hizo el Papa? Levantó a dos clases de eruditos reconocidos para que uno dijera que esta profecía ya se había cumplido en el pasado. Y así descartar al pueblo de que eran ellos, como el pueblo pequeño. Y a otros los puso como que iba a suceder en el futuro. Y de esa manera ellos vivían en el tiempo profético sin darse cuenta que estaban Ahí donde siendo se crearon engañados. los futuristas y los preteristas. Amén. ¿Cómo cambió los tiempos y la ley? Bueno, yo creo que nosotros sabemos que el papado cambió el sábado por el domingo y cambió la adoración a las imágenes. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes es: si de 10 mandamientos solo cambió 2, ¿por qué razón? 1, porque con el sábado tú estás adorando a Dios. Mientras que con las imágenes lo estás adorando a Él. Entonces, ¿qué fue lo que Él te dejó? Dicho en pocas palabras, cambiar la ley. No lo adores a Él, adórame a mí. Por eso cambió la ley. Ese es el, después de tanto tiempo, Dina me lo explicó y fue que pude entender yo sobre el sello de la... Entonces, fíjate, la bestia. cambió los 2 mandamientos que podrían hacer que lo adorasen. Ahora yo les pregunto a usted, ¿está el mundo adorando al diablo? Sí. Claro que lo está haciendo. O sea, la bestia que vi del versículo del capítulo 13 era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, recuerden a qué nos está llevando, y su boca como boca de león. El gran dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. Por eso es que yo digo que la cuarta bestia que Daniel vio era un dragón. Porque este dragón tiene los 3 aspectos de las bestias de Daniel, que era leopardo, oso y león. Ahora, Daniel lo ve así: león, oso y leopardo, y la bestia descomunal. Mientras que Juan lo ve a lo contrario. Lo ve como dragón, lo ve como leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque Daniel está viendo una profecía predicha que se va a cumplir en el transcurso de los siglos. Mientras que Juan, que está viviendo en la época de la cuarta bestia, está viendo hacia el pasado. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 3. Y el versículo 4. Porque está al servicio de Dios para tu bien, hablando del poder civil. Pero si haces lo malo, teme. 13:4. Porque no en vano lleva la espada,
pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. O sea que Pablo está diciendo que el poder civil, en este caso el poder militar, está al servicio de Dios ¿para quién? Para el que hace lo malo. Pero lo que me impresiona es que dice, porque no en vano lleva la espada. O sea que Pablo o la Biblia está diciendo que el poder civil es una espada en la mano del presidente. Por eso es que ustedes se dan cuenta que Maduro no lo han podido bajar. Porque él tiene la espada. Apenas Dios le quite la espada, ¿quién es Maduro? No sería nadie. No tiene la espada. ¿Sí me entienden? Ahora el versículo 11, el versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis nos dice: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Entonces fíjate, el Papa durante 1260 años a través de la espada, a través del poder civil, calcinaba, desgollaba y torturaba a toda la iglesia fiel de Dios en la tierra que no se sujetaba a sus dogmas. Porque al cambiar el sábado por el domingo y las otras creencias, añadió como eso que se come, ¿cómo que se llama? La hostia. La hostia. Santificar la fiesta. Cargar escapularios, adorar imágenes. O sea, si una persona no hacía eso, ya era un hereje. Entonces la iglesia usaba el poder o la espada para degollarlo, para echarlo a los leones, a los perros, para torturarlo. Ustedes vieran, yo tuve... Para quemarlos en la hoguera. O sea, de esa manera, por eso se le llama hoy la Inquisición. Y la Santa Inquisición, no sé cuál es la Santa Inquisición, o la Edad Oscura, o la Edad Media se le llama hoy por hoy. Y el papado, el que estuvo anterior, él se levantó cierta vez pidiendo disculpas por lo que la iglesia había hecho. ¿Tú sabes cuántos judíos mató la iglesia? O sea, si usted se lee el conflicto de los siglos, usted se da cuenta que la iglesia era de Troya. No tenía que ver ni con niños, ni con nada. Y para ampliarte un poco la idea, pastores que se congregaban en los campos, en las casas escondidas de ellos, se vendían, y llevaban al poder civil con un clérigo al mando, donde se reunían, y ahí los cogían a todos, y venga, los quemaban en las mismas calles, hacían cruz, y los guindaban y los quemaban. Había otros que no se vendían y preferían morir ellos como pastores y no vender su congregación. Pero fíjense esa época que vivía, y la gente buscaba cómo adorar a Dios. Ahora nosotros tenemos una libertad. Mira qué incoherencia, ¿no? Tenemos la libertad de pensar y de creer lo que queramos, sin tener a alguien que nos persiga y que nos haga daño. Imagínate tú, hermano, que cojas a tus dos niños y te digas, si no crees según lo que yo estoy dictando, las vamos a matar. ¿Tú qué harías? Pero este es un tiempo donde tenemos que demostrar cuál realmente es. Y eso va a pasar en un futuro. Y si nosotros no nos estamos preparando para esos sucesos, difícilmente vamos a poder llegar al cielo. Y fíjate, el que espada mata, a espada será muerto. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un centurión, le dijo, guárdala, porque al que espada muere, al que espada mata, a espada será muerto. Ahora, ¿qué representa la espada? El poder civil. En el año 1798, el presidente de Francia, ojo, valga la redundancia, que el mismo presidente en el 538, o sea, el mismo país que le dio el poder, le dio la espada, le da la espalda quitándole la espada. De esa manera surge la herida mortal, la herida de muerte. Mandó a meter preso bajo el mando de Napoleón, y dice la historia que en el mismo año que fue preso, el Papa murió. De ahí para acá, ya el tiempo y la mitad de un tiempo se había acabado. Ya la Biblia me está diciendo a mí de que ya este poder no iba a tener sujeción ni dominio sobre la iglesia de Dios, ni nada por el estilo. Por eso es que Dios, escuchen bien y hagan un paréntesis, ¿qué tanta oscuridad espiritual había echado la iglesia sobre el mundo? Mucha. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Levantar a una profeta y renovar la luz. Amén. Fíjate cómo entra ella en un marco profético. Amén. Porque el cuerno pequeño deja de gobernar en 1798. Ella nace en 1827 y para 1844, el mismo mes de diciembre,
tiene la primera visión. O sea, que Dios le da la visión aproximadamente unos 46 años después que el cuerno suelta el poder. Ella surge como profeta y Dios empieza a decirle que no es el domingo, que es el sábado. Que no es esto, que no es esto, que el estado de los muertos no, sino que es esto. Y Dios empieza a restaurar las verdades que ya venía restaurando por medio de Martín Lutero, por medio de Juan Hus, por medio de Juan Wycliffe y todas estas personas. O sea que ella fue el complemento final de Dios para restaurar la verdad. Que el mundo está ignorando esos libros y está en ignorancia. A Dios no le vamos a salir con que, ay Señor, yo no. No, usted sabía. Entonces fíjate cómo ella, cómo el espíritu de profecía entra en el marco profético, que incluso dice que el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia, es decir, lo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Amén. Y esta profecía la da ¿cuándo? En 1798. O sea que yo te hago una pregunta. Ya teníamos los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y el espíritu de profecía para que se cumpliera la escritura, ¿dónde estaba? Dios ya la tenía en camino. ¿Se dan cuenta cómo encaja eso perfectamente? Y eso no estamos hablando ni siquiera de ese tema, porque si lo tocáramos a fondo, viéramos cómo ella entra en un marco profético. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Ya dejamos el pasado para entrar en otro pasado, pero ya más cercano a nuestra era. Fíjense que dice Daniel que el reino se le iba a dar a los santos del Altísimo. Ahí es donde entra el juicio investigador. Y ahí es donde entonces se le decreta a cada muerto en Cristo Jesús el reino de Dios. Porque los muertos nada saben. ¿Sí me entienden? Y desde el momento en que pasaron, por lo menos el que murió en Cristo Jesús, todavía no podía cantar victoria hasta que Dios no dijese, bueno, ya examiné su libro, está bien, déjemelo en el libro de la Biblia. ¿Sí o no? Porque se trataba era de eso, la examinación del juicio de los vivos. Ahora fíjense, como les decía, el Papa recibió una herida de muerte. En otra expresión la Biblia le llama herida mortal. Ahora, la herida se le hace, hermana Dina, es porque se le quita la espada, simbólicamente. Entonces, para que la herida se sane, ¿qué tiene que pasar? Devolverle la espada. O sea, que este cuerno pequeño o esta bestia, para que su herida se sane, hay que volver a dar la espada o el cetro. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a devolver el cetro? ¿Qué país lo va a hacer? Poder político y... ¿Qué poder político se va a poner a disposición de esta En bestia? estos momentos el poder político más que tiene como más fuerza es Estados Unidos. Entonces fíjense, ¿desde cuándo empezó a sanarse la herida mortal? ¿Ustedes saben desde cuándo empezó a sanarse la herida mortal? Ojo, Cristo no ha venido. Acordémonos que la piedra golpea la imagen y la destroza. Y ese es el reino que Cristo establecerá aquí con justicia. Aún la imagen está. La imagen, exacto. La imagen no ha sido golpeada. Está. Porque no se ha terminado el evento profético. Porque esta imagen representa la venida de Jesús. ¿Cierto? Entonces Cristo no ha venido es porque esta cuarta bestia que tuvo 10 cuernos y heredó uno, todavía está herido, no está muerto. Entonces, si está herido, ¿desde cuándo empezó a sanar la herida? ¿Tienen una idea ustedes? Bueno, sencillo. Yo como sé que la herida empezó a sanar desde que se le hicieron. Porque así pasa con nosotros. Si tú te haces una cortada, ¿cuándo es que el cuerpo manda la información para que tu herida empiece a sanar? ¿El día siguiente o al instante? Inmediatamente que nos dé la sangre. Entonces fíjense, la herida mortal se viene sanando desde que fue hecha. Y fue hecha en 1798 y estamos en el 2020. O sea que han pasado 222 años en que la herida se ha venido restaurando. Poco a poco, poco a poco. Y yo les voy a decir a ustedes, si nosotros llegáramos a estudiar todo esto hoy mismo ustedes sabrían que la herida mortal ya está sana. Bíblicamente. Y quizás nosotros no lo sabemos. Y aquí cada sábado predicamos y hacemos obra misionera, pero la herida, el cuerno ya tomó el cetro y va a empezar a hacer su obra destructora. Y nosotros quizás podemos estar aquí sentados, ¿cierto? Y aquí nos coge la ley dominical, y aquí nos coge la persecución, y aquí nos embaucan a todito.
Sencillamente porque hemos menospreciado La la profecía. profecía. ¿Por qué el pueblo adventista no está caminando al nivel de la profecía? Porque lo han ignorado. Y es lo que ha hecho que se desenfrene nuestro pueblo. ¿En qué tiempo estamos? Ya podemos saber en qué tiempo proféticamente estamos. ¿En la qué? En la herida mortal que pues está haciendo En la herida mortal. O sea, estamos viviendo el periodo de la herida mortal. O sea, estamos viviendo el periodo en que tenemos libertad religiosa. El 11, vamos a leer 11. Quedamos por el 10. Apocalipsis 13:11. 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Lean, ayúdenme. de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como un dragón. Ok, aquí quiero hacer un par. Vi otra bestia. Mira que Juan dice después vi. ¿Después de qué, hermano Green? Después de los 1260 años. Vio otra bestia, o sea, otro imperio o otro reino. Que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Ahora, cada cuerno representa ¿qué? Un reino. O sea que esta bestia, que es un reino, dentro de su reino iba a tener dos reinos, pero no reinos corporales, sino principios. Ahora, esta bestia, dice el verso, que salía de la tierra. Mira que las 4 bestias de Daniel salieron del mar, o sea, tuvieron que combatir para surgir como nación. Mientras que esta que sale de lo opuesto, que es la tierra, o sea, no tuvo que pelear. Y esta nación, si la vemos históricamente, representa a la nación de los Estados Unidos, que incluso también está representada por la tierra que abrió la boca y se tragó a la mujer. ¿Cómo hacemos ese pegue ahí? Cuando la iglesia estaba siendo perseguida por el pueblo pequeño, la nación de los Estados Unidos, siendo apenas una tribu también, le estaba dando asilo a los cristianos de diferentes congregaciones. Entonces se regó la bola. Mira que allá en tal lado no nos persiguen por creer. Y por eso hoy por hoy la nación se llama ¿cómo? Estados Unidos tiene la estatua de la libertad. ¿Libertad qué? Libertad religiosa, o sea, libertad de expresión. Y dice que tiene 2 cuernos. Ahora, Jesús dice 2 cuernos como cordero. ¿Quién es el cordero? Según Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que esta nación iba a tener 2 principios que Jesús dio. ¿Y cuáles fueron los 2 principios que Jesús dio? Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que esta nación iba a ser una nación mansa y humilde. Y lo es. Claro que lo es. El problema es que hablará como dragón. Y estos 2 cuernos, que son los 2 principios que también representan separado el uno del otro, es poder civil por un lado y poder religioso por el otro, separado uno del otro. Pero cuando hable como dragón es porque lo va a ¿qué? Porque el dragón es el único que se anda uniendo. Lo hizo durante 1260 años y lo volverá a hacer. Y mira lo que dice: ejerce toda la autoridad, el versículo 12, de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Sana. O sea que la Biblia me está diciendo a mí que esta herida va a ser sana. La Biblia me está diciendo que va a haber un poder religioso que representa a la nación de los Estados Unidos, que le va a devolver el poder civil o el poder militar a la Iglesia Católica, y de esa forma la herida se va a sanar. Porque si la herida fue hecha porque se quitó el poder, al devolverle el poder es porque se restaura la herida. Mira lo que dice nuevamente. Vamos a repetir el verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál fue la primera bestia? La primera bestia fue Francia, que fue la que le dio el poder al poder papal. O sea, la nación de los Estados Unidos ejerce la autoridad de aquella bestia y dice: en presencia de ella. ¿Quién es ella? Ella es la otra bestia representada por el cuerno pequeño. O sea que Estados Unidos tiene un poder tal como lo tuvo Francia en su época, de que, y le va a dar autoridad a la bestia. Y mira lo que dice: y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos va a ser
que todos los habitantes de la tierra adoren a esta bestia que no ha sido muerta, que estaba herida. O sea, como consuelo, le va a decir, yo voy a hacer ahora que todo el mundo se postre ante ti y te adore. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Mira lo que dice el verso 13. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Ahora fíjense, ¿qué es la imagen? Aquí es donde se centra la adoración. Una imagen es algo parecido, hermano Yorma, a lo que es. ¿Sí o no? Como usted ves en el espejo y esa es tu imagen. Ahora, ¿cuál fue la personificación que este cuerno hizo durante 1260 años? Abolir el sábado, restaurar la adoración a las imágenes y introducir creencia. Esa es su personificación como persona o como cuerno. Ahora, esta herida va a ser restaurada y quiere que le hagan una imagen de algo que ya está hecho. O sea, lo que la Iglesia Católica buscará es que la nación de los Estados Unidos haga que se restaure todas las creencias introducidas por ella durante 1260 años. Entonces, cuando todas esas creencias se restauren por el poder de los Estados Unidos, ahí es donde entrará el papel tuyo. Yo le decía a ellos que esto, cada nombre, digamos que es símbolo de cada creencia que la Iglesia instituyó. Esta es la imagen. Dice que se le infundió vida y revivió. ¿Qué es infundirle aliento? Decíamos que el aliento es sinónimo de vida. Sopló Dios aliento de vida y fue un ser viviente. O sea que esta nación tiene el poder para restaurar todas estas enseñanzas que nosotros los adventistas hemos echado por tierra. Usted está viendo. Nosotros hemos echado por tierra todas esas enseñanzas. No adoración a las imágenes, no esto, no escapular, no nada. Y la gente se está despertando, ¿sí o no? Pero cuando ella resurja, ella lo primero que va a hacer, hagamos una imagen. O sea, voy a restaurar mis enseñanzas. Y cuando yo restaure mis enseñanzas, entonces yo voy a hacer que la nación me adore. Ahora, ¿cuál es la manera de adoración, David? La manera de adoración es cuando tú, hermano Breiner, empiezas a creer lo que ella enseña. O sea, cuando tú empiezas a introducir creencias falsas a tu vida, tú estás adorando la imagen. Porque la imagen consiste en esto, no en una estatua. Porque como una estatua literal puede estar en un sitio donde todo el mundo llegue, no hay espacio. Entonces es simbólico. La imagen son las creencias que revivirán y cuando usted las adopta, usted está adorando a la bestia. O sea, que es necesario que tus creencias estén correctamente. ¿Me llevas el sello aquí? Por eso es que nosotros los adventistas, antes de bautizar, enseñamos las 28 creencias. ¿Sabes qué representan todas estas creencias? El vino de la fornicación de Babilonia, que durante 1260 años lo dio a beber a las naciones. Y hoy por hoy el mundo está creído que los muertos existen, que el domingo, o sea, tantas creencias que vienen hoy por hoy. Y mira la pregunta que yo te hago. ¿Tú habías bebido de ese vino? Yo había bebido, Breiner había bebido, todos los que estamos aquí bebimos de ese vino. Dios nos purgó y nos, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se purga? Nos purificó. No, gracias a Dios no lo hizo. Dios no permitió que lo hiciera. Dios nos purificó de ese vino que bebimos inocentemente. Hoy en día nos está purificando incluso porque hay adventistas que tienen creencias católicas, o sea, tienen todavía vino. Y no es porque quieren, sino porque no se les ha dado la enseñanza como tal o están en el proceso de aprendizaje. Porque hay personas que se convierten en adventistas porque quisieron entrar a la vida de Dios, pero no se les ha dado un estudio bíblico. Entonces, ¿cómo tiene la mente? Llena del vino. Entonces uno empieza al estudio bíblico y empieza a soltar lo que es la imagen. Ahora, ¿cuántos quieren adorar a la imagen? Ninguno. Mira lo que va a pasar si todo era la imagen. Mira el capítulo 14 lo que dice. Y el versículo 9, ahí mismo en Apocalipsis. 14:9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, o sea, el poder religioso católico, y a su imagen, o sea, si alguno tiene las creencias,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y si tú lees Apocalipsis 16, dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. O sea, mira cómo te la estoy planteando. Si tú adoras la imagen, tú tendrás que recibir el cáliz o el vino de la ira de Dios. Porque las plagas van a caer una vez se cierre la puerta de la gracia. Pero caerán sobre todo hombre. Mira que la Biblia dice: sobre todo hombre que tenga la marca de Dios. Entonces ya el pueblo de Dios tiene que estar sellado. Amén. Para ese entonces ya el pueblo de Dios. Esas plagas no vendrán sobre nosotros. Eso Pero es ¿cómo una haríamos decisión. para que esas plagas no caigan sobre nosotros? Ahora, ¿cuántos quieren recibir la plaga? Nadie, hermano. Ninguno. ¿Usted está segura? Segura que no quiere recibirlo. Entonces, mira lo que te sigue diciendo del capítulo 13, el versículo 15. 13:15. Ninguno quiere recibirla. Yo no la quiero recibir. No quiero que mis hijos, ni mi esposa, ni ninguno de ustedes la reciba. Pero mira lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen, ya sabemos lo que es, de la bestia, para que la imagen hablara e hiciese matar al que no la adorara. Ahora yo te pregunto. Tú no quieres recibir las plagas de Dios porque no quieres morir. ¿O me equivoco? ¿O quieres morir? Pero la bestia, si tú no la adoras, te va a matar. Entonces fíjate, estamos como el pueblo cuando salió de Egipto. El mar Bueno, pero y la espada. Entonces, yo no quiero morir en las manos de Dios. Tú quieres morir en las manos de Dios. Quiero morir por Dios. O sea, que Dios te consuma con su ira. Ajá. ¿Qué tienes que hacer? No adorar ni dejarte poner la marca. Pero mira lo que está diciendo el texto. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorara. O sea que hay muerte por aquí Y muerte por y ahora. muerte por allá. Entonces hay muerte por punta y punta. Y mira lo que dice: y hacía que a todos, grandes, pequeños y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate, Reiner, esta bestia tiene su marca y su marca es el dominio. El dominio. Eso lo sabemos. Y aquí mismo te explica que el número ese 600 es simbólico, es el número de Exacto. oro. Ahora fíjate, la bestia tiene un plan. Aquí lo está diciendo ella, que ella tiene un plan. Hay muerte por aquí y muerte por allá. Solamente aquellos que tengan la marca de la bestia morirán en manos de Dios. Pero el que no tenga esa marca morirá en manos de Dios. Dios dice así: Dios es tan bueno que Dios dice, ese es el plan de Él, pero no es el mío. Claro. O sea, eso es lo que Él quiere. Que muera en mis manos, que muera ahogado en el mar, o que muera en la espada de Egipto. Pero yo voy a abrir el mar. Amén. Cántico de Dios va a abrir un mar. Y te voy a decir una cosa. Dios abre tanto el mar que la Biblia dice de esta manera: y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Quiere decir que hay unas personas que pasaron por ese periodo de prueba. No tuvieron que morir ni en las manos de la bestia ni en las manos de Dios. Dice la Biblia que hay 144,000 sellados que estarán siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya y que estarán en pie en el mar de vidrio. O sea, que va a haber un pueblo que no tendrá que morir ni en mano de Dios, repito, ni en mano de la bestia. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene, hermano Breiner, un as bajo la mano. ¿Sabes cuál es el as de Dios? Si ustedes ni se imaginarán cuál es el as de Dios. ¿Por qué razón la marca de la bestia va a ser implantada? Mira lo que ella usa. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ahora fíjate, el diablo es tan astuto que el diablo dice así: el ser humano puede aguantar lo que quiera menos hambre. Menos, escuchen bien que aquí se pone esto interesante. El enemigo dice: el ser humano puede aguantar lo que quiera
menos ¿qué? hambre. Menos hambre. Y te lo voy a comprobar. No con la Biblia, pero no la vamos a aceptar. Jacob tenía dinero, pero no tenía comida. Y tuvo que mandar a sus hijos a Egipto a comprar comida. Y Egipto es representación Del mundo. del mundo. ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde habían salido huyendo? De ahí. De Egipto. ¿Y a dónde los Y tuvo que fíjate. mandar otra vez? Ahora el enemigo lo sabe así. Entonces él dice, listo. Yo sé que la Biblia, porque él estudia la Biblia, que hay unos sellados. Si están sellados es porque fueron fieles. Y si fueron fieles es porque no tienen mi marca. Y si no tienen mi marca es porque ellos comían. Porque si comían era porque tenían mi marca. Pero ellos comieron sin la marca. ¿Qué pasó? Ahí es donde entra el plan. Salir de la ciudad al campo. A que cultives tu mismo fruto. Y eso quién lo dice la Biblia. La Biblia lo dice de manera forrada. Pero cuando tú te vas al espíritu de profecía, ese es el as bajo la manga de Dios. ¿Cómo va viendo la cosa hoy? Ese es el as bajo la manga de Dios. Yo no voy a recibir la marca. O sea, más de las profecías, porque pues tenía algo y como le decía yo a él, o sea, tenía ya en mente de lo que tú nos estás hablando, de lo que ocurrió hasta donde estamos ahora, todavía da. Ahora, no vamos a hablar de la ciudad del campo. Esos son otros temas que tenemos que tocar, ¿cierto? Pero para cerrar les digo, Sí, cosas que de pronto tenía dudas, se están aclarando. amén. Esa es la idea. Nosotros, ninguno de nosotros queremos morir. Yo quiero ver a Jesús. O sea, yo lo quiero ver. Y nosotros estamos viviendo en la última generación. O sea, ya no va a haber un 2100. Ya, esto no tarda mucho. Le pusimos fechas a la venida de Jesús de manera personal. Y yo creo... Repite que no entendí la última parte. No se pegue, no se pegue. ¿ah? No era un 2000 qué. No va a haber un 2100. Ya nosotros somos, porque una generación abarca 100 años. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya nosotros somos la última generación. Si yo me voy a morir de viejo, yo tendré que ver a Jesús de algún modo. Y para no verlo es que yo me muera. Pero yo tengo la plena certeza. Y la tengo es porque la profecía me dice que tan cerca está Jesús de que yo no voy a tener nieto. Yo no voy a tener nieto. Y un día en repaso de lección decíamos, ¿cuánto tiempo le das tú a la venida de Jesús? Y el que más le dio fue el hombre y se retractó y quedó Santiago como 15 años. Fíjese, 15 años. Santiago dijo 20 y yo dije 15. Bueno, ok. Fíjese, 20 años. Ahora, ¿yo tengo cuánto? 26. ¿Más 20? 46. Y si yo voy a morir de viejo, a viejo no voy a llegar. Porque Cristo va a venir. Porque esto está en El juego. mundo lo sabe. El problema somos nosotros. Exacto. Y yo le hacía la comparación a ella y a Alejandra. Era la siguiente. El diablo y Dios están jugando un juego de damas. ¿Ustedes saben lo que es un juego de damas? Ajedrez. El diablo hace su rodaje y Dios dice, yo tengo que hacer el mío, ¿sí o no? Pero como eso es un juego pensante, nadie rueda una dama sin pensar cuáles son las consecuencias. Nosotros estamos resguardados bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Por lo tanto, cada vez que Dios rueda, yo tengo que ¿qué? Rodar Que con rodarme. Con Dios, claro. Porque si yo me quedo aquí, el enemigo va a venir, ¿verdad? Me va a saltar y para afuera. No sé si me hago entender. Entonces, yo tengo que irme rodando con Dios hasta que Dios se haga un rey y Él pueda moverse como quiera. Entonces, ¿sabe dónde está el problema? Que ya Dios está llegando a ser rey y yo estoy en la mitad del juego. Y ya el diablo se está haciendo rey y puede brincarme de un lado a otro y comerme. Entonces nosotros, ¿por qué digo que estamos aquí? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la marca de la bestia está muy lejos? Es un sentimiento. Ya se está. Y no te estoy dando noticias, porque el problema de la iglesia adventista es que tiene conocimiento pero no tiene información. Yo te estoy brindando información, tú la conviertes en conocimiento. Hasta ahí.
Pero nosotros conocemos de profecía, pero no sabemos cómo es que se vienen cumpliendo. Y como no vemos noticias, no leemos periódicos, no vemos nada, la herida está sana y yo no lo sé. Y va a salir la marca de la bestia y yo no lo voy a saber. ¿Sabes cuándo yo voy a saber que la marca de la bestia salió? Cuando salga por el noticiero. Ya es tarde. Entonces, es un momento en que yo tengo que decirle, Señor, vuélvete rey para que me busques y me lleves hasta allá. ¿Y cuál es ese plan, hermano? Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. No solamente le está haciendo un llamado a los miembros que están en Babilonia a que salgan al verdadero redil, nos está haciendo un llamado a nosotros a que salgamos de la ciudad para no hacer partícipe de nuestros pecados. ¿Cuántas veces nos estamos orando y está la musiquita ahí? Tiqui, 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 tiqui. Estamos participando sin querer. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Entonces ya Dios planificó este plan ¿desde qué año? La sierva de Dios viene diciendo de que ella está venida. Esto está planificado desde el principio, desde que el hombre pecó. Y Dios lo retomó desde 1844 para acá, salgan de la ciudad, salgan. O sea, que está avanzado el proyecto. Lo que estamos quedados somos nosotros ahora. Yo no le he hecho la culpa a ustedes, ni a hermanos, ni a mí. Nosotros somos novatos en este asunto. Pero novatos que lamentablemente... Ahora, de aquí en adelante, que vamos a ver cómo vamos a actuar. Pero los que ya tienen 30 años, los que están montados en los grandes lideratos, ¿nos están exhortando a que salgamos? No nos están exhortando a que salgamos. ¿Y por qué? Si la marca está pronto a suceder. Yo te digo una cosa, uno se puede quedar en la ciudad, Porque como tú usted dijiste, no va a comer. Y no me vengas con cuentos de que yo pero resisto. la información. Mi hermano, el estómago cuando chilla, chilla. Y si usted tiene hijos, peor. Sus hijos serán la llave para que el diablo haga con ese postre ante la imagen. Miren lo que les voy a decir. Yo tengo el tema de la marca de la bestia desarrollado, porque eso es una secuencia. Para el próximo sábado vamos a tratar de hablar solamente de la marca de la bestia. En qué consiste y cómo se desarrollará, porque la gente dice, no, una ley dominical. Y si la ley dominical sale mañana, usted sabe qué hacer. Entonces, bueno, ese plan o ese tema nos dice cómo vamos a conducirnos durante el proceso del desarrollo de las leyes, porque no es una ley, son leyes que saldrán y juntas complementan la marca de la bestia. Pero durante ese proceso nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a conducir, mis hermanos. Vamos a orar y a cerrar. Padre eterno y bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque a través de la profecía nos enseña, Señor, que tu venida está cerca. Señor, te pedimos perdón porque no hemos hecho caso, Señor, al mensaje del campo. A veces ni siquiera entendemos por qué persistes y insistes en que salgamos, Señor. Lo que no sabemos es que tú tienes ese plan para no recibir la copa de tu ira y para no recibir la marca de la bestia, Señor. Perdónanos porque a veces nos queremos hacer el fuerte y no sabemos que realmente la comida hace doblegar, Señor, hasta el más fuerte. Ayúdanos a vivir esta experiencia, Señor, que podamos seguir platicando de estos temas que son la verdad presente para estos tiempos, Señor. No queremos salvar a otro y que nosotros habiendo siendo heraldos para muchos nos perdamos. Bendícenos de manera especial en el nombre de Jesús. Amén.